Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la mesa redonda denominada Justicia y Derechos Humanos tras el fin de ETA. Y tenemos unos ponentes excepcionales que nos van a aclarar muchas cuestiones. En primer lugar, va a intervenir Carlos Fernández de Casadevante, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Carlos nació en Irún y se doctoró en Derecho por la Universidad del País Vasco. Obtuvo las máximas calificaciones y un premio extraordinario. Un premio extraordinario porque él es extraordinario. Muchas gracias, sí. Durante casi 20 años trabajó en la Universidad del País Vasco. Primero fue profesor, después fue catedrático de Derecho Internacional Público y en San Sebastián ha vivido en primera persona todas las presiones y las coacciones de los asfixiantes entornos del radicalismo vasco. De hecho, él ha sufrido amenazas, pintadas, paquetes explosivos, y eso fue lo que le hizo tomar la decisión de exiliarse y venir a Madrid, donde vive desde el año 1998, y eso que él sufre el castigo de que su familia sigue en San Sebastián. Aquí es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y, bueno, tiene un currículum impresionante que es imposible resumir porque son páginas y páginas de artículos, libros, colaboraciones. Al grano. En definitiva, está absolutamente comprometido con la defensa de la libertad y la reclamación de justicia para las víctimas del terrorismo. Es autor de innumerables y brillantes libros, como os he dicho, y artículos. Y, por poner un ejemplo, pues ha hecho un informe jurídico exhaustivo sobre la impunidad de los crímenes de ETA. Recientemente también ha escrito un artículo en español y en inglés sobre el derecho internacional de las víctimas. Y como me dice que vaya al grano, pues ya no digo nada más y que siga él. Muchas gracias. No, te decía que fueras al grano para que dejaras los elogios. Que como me aprecia mucho, pues por eso lo que has señalado. En cuanto al currículum, es que ya soy mayor, entonces a fuerza nada que trabajes un poco, pues las cosas van sumando. Y por último, a mí la palabra, los que nos hemos tenido aquí del País Vasco, no me gusta la palabra exilio, somos desterrados, porque estamos dentro de España, yo estoy dentro de España, por lo tanto, más que un exilio es un destierro. Hubiera sido peor si me hubiera tenido que ir a otro sitio, ¿no? Bien, yo os doy las gracias a Covite por haberme invitado, por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana, y a la Universidad Camilo José Cela por haber tenido la iniciativa de organizar estas jornadas, que a diferencia de las que organiza el Gobierno vasco, pues pone el acento en algo que para mí es fundamental, que es la víctima y es el derecho a la justicia, ¿no? Acabo de leer en un tuit que me han pasado que un juez de la Audiencia Nacional, creo que se apellida de Prada, ha dicho que se quiera o no se quiera ver, estamos en un proceso de paz. Yo no sé en lo que estamos, pero desde luego, sin justicia, todo lo demás es imposible, Cuando Jonan Fernández pretende que las cuatro familias, las cuatro tradiciones políticas en su jerga del País Vasco se reúnan a hablar en la plaza pública, bueno, pues él podrá con su enteleque, su manera de hablar, soñar lo que quiera, pero evidentemente mientras no haya un reconocimiento del daño causado, es imposible que yo pueda compartir nada con los victimarios. Es decir, que por lo tanto una cosa son las entelequias y otra cosa es la realidad. Bien, estoy sorprendido y gratamente sorprendido de que por primera vez oigo a alguien de la Administración reconocer la crudeza de la situación. Carmen Naval, te agradezco. Me ha llamado la atención porque nunca he escuchado a nadie de la Administración, a ninguno funcionario o ninguna persona de los órganos del Estado que reconozca lo rematadamente mal que ha actuado el Estado en materia de terrorismo en relación con las víctimas. Ni siquiera la propia Audiencia Nacional en sus informes a los que yo voy a aludir después. Es decir, que la Audiencia Nacional, el presidente de la Audiencia Nacional, cuando en los informes de 2011 y 2012 sobre el estado de los distintos sumarios, bueno,
pone de relieve una realidad absolutamente impresentable para un Estado que se dice de derecho, pero nunca reconoce, no hay un reconocimiento. Por eso me llama la atención que hoy por primera vez lo haya podido. Tampoco se lo he escuchado al fiscal general, no, al fiscal de la Audiencia Nacional cuando ha intervenido en San Sebastián en jornadas de COVID. Nunca ha habido nada. Todos lamentamos lo que suele ocurrir, ¿no? Mucha lágrima, pero poco reconocimiento, ¿no? Y bueno, los que ya estamos un poco talluditos, los que estudiamos Derecho hace tanto tiempo y hemos perdido la ingenuidad, hombre, pues no estamos, agradecemos que cuando se reconocen los errores, porque hay que reconocerlos, ¿no? Bien. Yo he titulado mi intervención, cuando veas que tengo que acabar, me haces una señal 5 minutos antes para que me vaya preparando. Lo he titulado como otra victimización adicional, la ineficacia del propio Estado. Es decir, yo me voy a centrar en las consecuencias que la inacción o las deficiencias o las irregularidades del Estado han tenido y tienen sobre las víctimas del terrorismo. Generalmente se pone la luz, el foco, sobre uno de los aspectos más relevantes, más importante de la acción terrorista de ETA, como son los asesinatos, los atentados con asesinados, más que fallecidos o muertos, con asesinados. Y con heridos, la macrovictimización de que hablaban el profesor Beristain, que también ha hablado el presidente de la audiencia esta mañana, y sobre todo no solamente son violaciones de los derechos humanos, sino que son violaciones graves de los derechos humanos. No es una violación cualquiera la que realiza el terrorismo, como puso de manifiesto la relatora de Naciones Unidas ya en sus informes de 2001 y siguiente. Estamos hablando de violaciones graves de los derechos humanos. Por eso no es lo mismo un asesinato que un atentado terrorista. Por eso el término victimización. Pero, como decía, la luz se pone sobre todo el foco sobre ese aspecto más relevante. Pero hay otras dimensiones de la actuación terrorista de ETA que yo creo que conviene señalar siempre, como son los desaparecidos, hay 4 que yo sepa, desaparecidos, los extorsionados, los perseguidos, los miles de amenazados, los desterrados, y sobre estos no se pone tanto el foco, ¿no? Y en relación con los desterrados, yo creo que el Estado, no lo digo porque sea yo, que a mí en realidad me afecta, porque yo me desterré o me desterraron, pero nunca me desempadroné, con lo cual yo he ejercido mi voto, sigo teniendo mi derecho de voto, lo ejerzo allí y lo seguiré ejerciendo allí. Es decir, que no es por una cuestión personal. Pero yo creo que es una cuestión de justicia y de reparación, ¿no? El que se reconozca a los desterrados, a los miles de vascos que se han tenido que ir de allí o que se han ido preventivamente de allí, que no hay de todo, el derecho, si quieren, a votar en el País Vasco. Además, es una medida que no va a tener ninguna incidencia, que yo creo que no tendrá ninguna incidencia en la práctica, porque lógicamente el que se ha ido, ¿para qué va a volver? Las segundas generaciones, desde luego, los hijos y los nietos, ¿para qué van a volver al lugar donde victimizaron a sus padres? Y, desde luego, los padres, ¿a qué van a volver? Yo tengo la experiencia de todas las semanas que voy allá, porque mi familia, mi mujer está allá y mis hijos pequeños, pero lo demás, me basta con ver a mis paisanos el fin de semana. Bueno, lo demás, pues quiero decir que cuando te has roto los lazos allí, sobre todo los miles que ahí se fueron, reconocer el derecho de voto pues es una manera de reparar, simbólicamente, darles lo que les han quitado. Y eso no cuesta nada. Dudo que se vaya a hacer, a pesar de que creo que fue Antonio Basagoiti el que lo propuso. Ya queda un año para acabar la legislatura y eso yo creo que desgraciadamente no se hará. Lo cual también nos pone de manifiesto, sobre todo los que ya somos veteranos, otra cosa. Es decir, la diferencia que hay entre los grandes principios en los que se dice creer y los comportamientos, las conductas, que muchas veces, pues bueno, habrá algunos que se dejen engañar, pero yo creo que es un error, que por intereses políticos no se acometa esto, porque cuando se está con las víctimas se está con todas sus consecuencias, ¿no? Y sobre los desterrados, bueno, me remito a un estudio que hizo la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya en el año 2007, Evolución de la Población Española, que dice que casi 200.000 personas habían abandonado el País Vasco desde el inicio de la actividad de la banda terrorista ETA. 157.417 entre 1980 y el año 2000, y que en los últimos 25 años lo cifraba en 383.700 personas. Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Cuando se quiere hablar de paz, de normalización, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son los hechos objetivos. Todos víctimas inocentes, por si es necesario recordarlo. Aquí no creo, pero en otros ámbitos sí que creo que hay que reconocerlo o decirlo. Bueno, pues junto a esta realidad, que es la más conocida, hay otra
que no es menos cruel y demoledora, como es la victimización que ha sido causada por el Estado, sobre todo por la Administración de Justicia, y que es responsabilidad del Estado y de la propia Administración de Justicia, y que nunca la ha reconocido. Esta mañana por primera vez te he escuchado a ti, pero nunca la ha reconocido. Es decir, parece que ha sido algo que no se ha podido evitar, ¿no? Una cosa en cierto, que a mí me parece escandalosa, ¿no? La violación de los derechos humanos de muchas víctimas del terrorismo como consecuencia de la inacción, de la pasividad, de las deficiencias o de la ineficacia de la Administración de Justicia a la hora de investigar, instruir y enjuiciar crímenes de la organización terrorista de ETA. Consecuencias de todo ello, además de la violación de derechos humanos fundamentales, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la reparación, pues también hay una victimización secundaria, como es la impunidad. La impunidad y que no se sabe y que muchas de esas causas pues, están absolutamente perdidas. Todo ello en violación, en mi opinión, en violación de obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos desde el inicio de la etapa democrática, desde 1978. Bien. Lo sorprendente, bueno, sí, sorprendente. Tú decías antes que la Oficina de Víctimas se había creado en 2006, pero que realmente la ley lo había contemplado en 2011. La ley de partidos políticos, la ley de legalización de partidos o de partidos políticos desde 2008, creo, 9, 8. 6, por ahí, creo recordar. La de la financiación 2010. Es decir que, y a partir de 2011 se empieza a descubrir esta realidad que nadie conocía. A raíz de que la Fundación de Víctimas del Terrorismo en 2010 pide un informe, quiere saber cómo están 349 causas en las que tú señalabas anteriormente. Y de repente se ponen a buscar y la Fiscalía General hace un informe, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, perdón, hace un informe en 2011 y la Audiencia Nacional en 2011 también, 2012, y de ahí extraigo yo los datos, algunos de los cuales aparecen en las memorias de la Audiencia Nacional de los años 2011 y 2012. Y ahí aparece una realidad demoledora, que se concreta tanto en la instrucción y archivo de sumarios en juzgados de audiencias del País Vasco, cuando ya se había creado la Audiencia Nacional, es decir, ilegal, totalmente ilegal. La Audiencia Nacional se crea en 1979 con competencia en materia de delitos de terrorismo, por lo tanto, los juzgados y audiencias del País Vasco no podían actuar. Sin embargo, seguían instruyendo sumarios. No solamente los instruían, sino que los archivaban o incluso los expurgaban, los destruían, como se ha señalado esta mañana, o se dictaban sobreseimientos provisionales o definitivos a los pocos meses, ¿no?, de cometerse los asesinatos, como recordaba Altuna esta mañana, ¿no? Es decir, eso ha habido ahí investigación efectiva, lo que exigen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Lo que ha habido, desde luego, es una violación del derecho a la tutela judicial. Cuando un órgano que carece de la competencia para conocer e instruir determinados sumarios, cuando la tiene la Audiencia Nacional y sigue haciéndolo, pues ahí claramente hay una violación evidente de las obligaciones del derecho español primero y de las obligaciones internacionales contraídas por España después. Más todavía si, como esos informes ponen de manifiesto de la propia Audiencia Nacional, incluso había causas que no se sabía dónde estaban, ¿no? Bien. Me interesa subrayar que esta luz ha sido posible por iniciativa de las propias víctimas. Si las asociaciones de víctimas y la Fundación de Víctimas no llegan a preguntar, seguiríamos en la más completa oscuridad, ¿no? Bien. En relación con esta cuestión, otro dato, otra reflexión. Es decir, el informe de Presidencia de la Audiencia Nacional se limita únicamente a la cifra de causas o de atentados por los que le pregunta la Fundación de Víctimas, 349, pero son 858 los asesinados, por limitarnos al aspecto más crudo del problema. Es decir, que queda el interrogante saber qué ocurre con las demás, cómo están, en qué situación, etcétera, etcétera. La Audiencia Nacional dice, en 2012, en julio de 2012, todavía tenía un carácter meramente provisional la información de la que disponía. Luego, como señala Juanfer Calderín en uno de sus trabajos que será publicado en septiembre, creo, según se me ha dicho, y que va a ser una bomba por la realidad que revela, porque algunos prefieren no ver o que no se vea. Bueno, pues según eso, esos datos del propio informe de la Audiencia Nacional señala
Juanfer, que deben ser leídos con detenimiento para poder captar lo que no revelan. Por ejemplo, cuando en ese informe se señala que en 273 asuntos de 349 se había dictado de resolución y que de ellos 99 son sentencias y el resto sobreseimientos y archivos definitivos o provisionales, eso no significa que esa resolución sea siempre de autoría, ya que puede tratarse de sentencias condenatorias para autores y o cómplices, de sentencias condenatorias por colaboración, encubrimiento u otros delitos, de sentencias absolutorias, de autos de sobreseimiento libre por prescripción o fallecimiento, o bien se están tramitando contra los presuntos partícipes. Es decir, que de autoría no son necesariamente todas, sino todo lo contrario, son las menos. Y lo mismo sucede respecto a los sobreseimientos y archivos definitivos o provisionales, nada menos que 174, muchos de ellos a los pocos meses de la comisión del atentado en cuestión. Pues todos ellos son procesos sin sentencia y muchos de ellos son sumarios prescritos. Bien. En definitiva, de esa fotografía que surge de esos informes de Audiencia Nacional de 2011 y 2012 se desprende lo siguiente: un considerable número de atentados cometidos por ETA que todavía en 2013 están sin esclarecer o que no cuentan con autor conocido y cuya investigación reclaman las asociaciones de víctimas. Segundo, la existencia de atentados, más de un centenar, de la organización terrorista ETA, cuya prescripción ha sido declarada por los tribunales españoles poco después de su comisión o después de años de inactividad de la Administración de Justicia como consecuencia de que la propia Administración de Justicia ignoraba dónde se encontraban. En tercer lugar, se revela en ese informe irregularidades en la instrucción de muchos sumarios, ya que una vez creada la Audiencia Nacional, como he dicho antes, en el 77, no en el 79, continúan siendo instruidos por sobreseídos, archivados o incluso expurgados, destruidos por juzgados y audiencias en el País Vasco. Y, por otro lado, la existencia de un elevado número de sumarios que se ignora dónde se encuentran. En 2013 aparecieron todos. Es decir, que hasta 2013 no se había cubierto ese interrogante. Bien, ¿es compatible esta situación, que no la describo yo, que no es mía, no es de mi cosecha, sino que es de la propia Audiencia Nacional, de Presidencia de la Audiencia Nacional, es compatible con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos? Evidentemente, en mi opinión, no. Se violan distintas obligaciones. En primer lugar, las deficiencias a las que alude, irregularidades que pone de manifiesto el propio informe de Presidencia de la Audiencia Nacional, revela la violación de la obligación que tiene el Estado de garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos. Todas las víctimas concernidas por estas irregularidades han sido privadas de ese disfrute efectivo de los derechos humanos. Cometidas incluso por tribunales sin competencia para hacerlo, como son los del País Vasco, cuando la competencia la tenía la Audiencia Nacional, revelan que el Estado no ha actuado con la diligencia que se esperaba de él. Es decir, la obligación de diligencia significa que el Estado ha hecho todo lo que se esperaba de él que hiciera. Los datos de informe de la Audiencia Nacional permiten afirmar, en mi opinión, que no ha hecho todo lo que hizo, lo que tenía que hacer. Es más, que no hizo absolutamente nada. Por lo tanto, las víctimas concernidas por esas situaciones demoledoras no han podido hacer absolutamente nada, no han podido reclamar, nunca tuvieron información de lo que sucedía, nunca fueron informadas de nada y, por lo tanto, esos derechos humanos han sido violados, con el añadido, como he señalado antes, de la victimización secundaria, es decir, la impunidad. Y en el caso de la prescripción, una impunidad todavía más agravada. En segundo lugar, también la obligación de investigación efectiva, porque cabe plantearse que en los casos de archivos sobre seguimientos provisionales o definitivos a los pocos meses de la comisión de los atentados, ahí no ha habido una investigación efectiva. ¿Qué es una investigación efectiva? Pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una investigación efectiva es una investigación realizada por el Estado, que tiene que hacerla por propia iniciativa de oficio, que sea capaz de identificar y de castigar a los responsables del asesinato que se ha cometido. Dice el Tribunal, se trata de proceder a un examen rápido, completo, imparcial y profundo de las circunstancias en las cuales han sido cometidos los homicidios, a fin de poder llegar a la identificación y castigo de los responsables. Como podéis imaginar,
No ese es el caso de muchos de los sumarios, de muchos de los atentados a los que alude el informe de presidencia de la Audiencia Nacional. Pero además no solamente se ha violado la obligación de investigación efectiva, sino también el derecho de recurso, porque si no hay investigación efectiva no se puede recurrir. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es el derecho de recurso? Es un recurso que exige una investigación profunda y efectiva que sea capaz de conducir a la identificación y castigo de los responsables de infligir la muerte y que incluye un acceso efectivo del denunciante al procedimiento de investigación. Por lo tanto, si la investigación ha sido inefectiva, el Tribunal concluye que se ha violado también el derecho de recurso efectivo, pues estos se convierten en teóricos e ilusorios y no son capaces de permitir al demandante la obtención de una reparación. Por lo tanto, la obligación de investigación efectiva es una obligación de diligencia que se impone al Estado de oficio y que es exigible en toda circunstancia. Digo esto porque en el informe de Audiencia Nacional, como veré después brevemente, se señala una serie de circunstancias para tratar de justificar lo que ha ocurrido, ¿no? Bien, una obligación de diligencia que se exige al Estado en toda circunstancia, en virtud de la cual el Estado tiene que adoptar todas las medidas razonables en orden a garantizar que esa investigación efectiva tenga lugar. Por ejemplo, la obtención de pruebas. Tiene que ser independiente, imparcial, diligente, rápida, completa e idónea para conducir a la identificación y castigo de los responsables. Si no reúne esas características, no se trata de una investigación efectiva y, por lo tanto, estamos ante una violación de esa obligación que es un derecho de las víctimas en el reverso que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me refiero a continuación al contexto. El informe de la Audiencia Nacional señala las causas por las que esa situación ha sido posible. Y dice así, por ejemplo, que hay 52 asuntos sin localizar. En 2013 ya estaban todos localizados, pero en 2012, cuando se hace el informe en 2011, 52 asuntos, en su mayoría con una antigüedad de más de 20 años, pendientes de localizar. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, que cuando se creó la Audiencia Nacional en el 77, la actividad terrorista de ETA ya tenía en su historial casi 70 víctimas mortales y la Audiencia no disponía de sistemas informáticos. Bueno, muy bien, pero eso, desde el punto de vista de las obligaciones internacionales asumidas, no le exime de su cumplimiento. En segundo término, dice, la Audiencia Nacional solo contaba con 2 juzgados centrales de instrucción, a diferencia de los 6 de la actualidad. En tercer lugar, la capacidad operativa de la banda terrorista ETA, que estaba muy activa en aquel momento, ¿no? Bien. Y, en cuarto lugar, manifiesta la extrañeza de las causas que se instruían en el País Vasco una vez que se había creado la Audiencia Nacional. Dice el informe, nos ha sorprendido el elevado número de causas archivadas por los juzgados de instrucción del País Vasco sin que existiera inhibición a esta Audiencia Nacional como sería preceptivo. Hombre, es que es una ilegalidad manifiesta. Y lo que hace que esas causas estén viciadas y susceptibles de haber prescrito como consecuencia del mal funcionamiento de la Administración del Estado. Estas circunstancias, estas excusas que invoca la Audiencia Nacional, la Presidencia de la Audiencia Nacional en sus informes, ¿permiten subsanar las irregularidades que se han cometido? No. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por muchas dificultades que tenga el Estado, por muy difícil que sea el contexto en el que tengan lugar los acontecimientos, el Estado no queda eximido nunca de su obligación de investigar de modo efectivo. Y no olvidemos que al menos en 52 de estas causas no se trata tanto de la investigación, sino que el propio Estado no sabía dónde estaban, lo que ya es suficientemente grave, u otras 26 causas que hasta 2013 no fueron localizadas, ¿no? Bien. Y esas 70 y tantas, aunque son casi un centenar, pues adolecen o se ven afectadas por la posible prescripción. Es decir, que el propio Estado, con su comportamiento, ha contribuido a la prescripción de muchas de esas causas y a la impunidad de los casos concernidos. En relación con la prescripción, me interesa señalar lo que ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la prescripción, señalando que, bueno, voy a leer la frase, sea cual sea el contexto, circunstancia que no se da cuando la investigación se demora en exceso y aunque ésta sea consecuencia de la sobrecarga de trabajo, de los cambios de personal en la policía
o de que el dossier en cuestión pase por diferentes fiscales. Mucho menos si la dilación es consecuencia de la inacción, de la pasividad o de la negligencia del Estado. Todos estos motivos imputables a las autoridades no pueden justificar la duración excesiva de la investigación y mucho menos la prescripción del delito. Por el contrario, dice el Tribunal, en circunstancias como las del caso, en las que existe un riesgo de que la prescripción especial de la responsabilidad penal impida el establecimiento de eventuales responsabilidades, habrían debido incitar a las autoridades internas a hacer prueba de un rigor mayor en su investigación sobre las causas del accidente y en la búsqueda de eventuales responsables. Es decir, que las prescripciones que se han producido, siempre que hayan sido como consecuencia de la negligencia del Estado, irregularidades o comportamientos atribuibles al Estado, serían prescripciones nulas, por contrarias a las violaciones, a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y yo lo que no entiendo es cómo desde el Poder Judicial, incluso cuando se encuentran con este tipo de causas, no ha habido nadie que no haya abierto esa línea interpretativa. Es decir, una cosa es que el ordenamiento español diga que prescriben cuando transcurren X años, pero que nadie haya añadido que como consecuencia de las obligaciones internacionales de España, cuando esa inactividad del Estado o esa prescripción acontece porque se han producido las violaciones de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pues la prescripción no puede tener lugar. Bien. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: el Tribunal no puede aceptar que una investigación sea efectiva cuando la misma tiene por efecto la prescripción de la responsabilidad penal, cuando son las propias autoridades las que han permanecido inactivas. Bueno, en el caso del informe de Presidencia Nacional, eso lo cuente. No solamente han permanecido inactivas, sino que desconocían dónde estaban muchos de los sumarios. En otros casos han sido los archivos, los sobreseimientos, etcétera, han sido dictados por tribunales que no tenían competencia para ello, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el informe de Audiencia Nacional no encontraremos nunca, bueno, nunca no encontraremos en esos dos ninguna referencia, ningún mea culpa por parte del Estado, ¿no? Es decir, hombre, no soy ingenuo, pero no se dan cuenta que así quedan peor todavía. Es decir, qué bien quedaría el Estado si reconociera, el propio Poder Judicial, ¿no?, si reconociera que han actuado de una manera negligente, ¿no? Es decir, no basta con hacer un informe, relatar unos acontecimientos y no hay ninguna asunción de responsabilidad. No, sobre todo para los directamente perjudicados, para las víctimas del terrorismo, ¿no? Por eso me ha llamado la atención esa manera con la que tú lo has enfocado, ¿no? Último punto. El hecho de que las víctimas del terrorismo, muchas de ellas, hayan recibido compensaciones económicas por parte del Estado, ¿le exime al Estado de su obligación de investigar efectivamente? ¿De reparar la violación de los derechos? Pues no, lo dice claramente el Tribunal. La obligación de investigación efectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la desprende del derecho a la vida del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a la que está vinculada. Y dice el Tribunal: las obligaciones del artículo 2 relativo al derecho a la vida no pueden cumplirse solamente por la concesión de daños y perjuicios, es decir, que porque se indemnice a las víctimas, el Estado no queda exento de su obligación de investigar, ¿no? Dice el Tribunal que la obligación de investigación efectiva no ha sido satisfecha en el caso concreto respecto de uno de los demandantes, porque aunque éste haya obtenido una suma importante a título de transacción que tuvo lugar en su recurso civil con un reconocimiento de responsabilidad del Ejército, no hubo nunca una investigación completa e independiente sobre las circunstancias del fallecimiento de su hermano. Bien, sin olvidar que en el caso español las indemnizaciones, como dice la propia ley, se hacen por razones de solidaridad, no implican la asunción por el Estado de ninguna responsabilidad subsidiaria. Último punto y conclusiones. Dejo la hipótesis abierta. Yo creo que, en mi criterio, están afectados. Es decir, con anterioridad, desde que España reconoce al Tribunal, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una declaración, a través de una declaración del 4 de octubre del 79. ¿Qué ocurre con los atentados de ETA, asesinatos, etcétera, anteriores al 79? Después del 77, que también podríamos abrir esa línea, después de la ley de amnistía y pero anteriores al 79. Pues de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las consecuencias de esos atentados cometidos antes de que España aceptara la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se perpetúan a lo largo del tiempo. Por lo tanto,
la obligación de investigación efectiva y el cumplimiento de otros derechos en relación con esos asuntos sería exigible a España. Es decir, la fecha crítica a partir de la cual se pueden presentar demandas contra España ante el Tribunal es la del 4 de octubre de 1979. Pero hechos anteriores, cuyos efectos se perpetúan a lo largo del tiempo, seguirían vigentes y el Estado seguiría estando obligado a cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien. Conclusiones. Evidente el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, graves deficiencias e irregularidades en relación con muchos sumarios, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia Audiencia Nacional en sus informes. Deficiencias e irregularidades concretadas en sumarios con paradero desconocido hasta 2013. El último apareció en 2013 o lo encontraron. Sumarios archivados o sobreseídos provisional o definitivamente por juzgados y audiencias del País Vasco cuando no tenían competencia, lo cual es clamoroso. Sumarios sobreseídos provisional o definitivamente por la propia Audiencia Nacional pocos meses después de su comisión. Sumarios expurgados, destruidos, tanto en el País Vasco como en la Audiencia Nacional. Casos prescritos tras largos periodos de inactividad por parte de la Administración de Justicia. Una realidad, una fotografía que solo ha sido posible gracias a las propias víctimas. Si no llega a ser por eso, hoy yo no podría hablar de esto porque no tendría ni idea de ello, ni yo ni nadie. Segunda conclusión, este cuadro, esta fotografía es incompatible con la obligación, en mi opinión, con la obligación general de garantía de los derechos humanos, presente en los tratados internacionales de derechos humanos, y con la obligación de investigación efectiva. Obligaciones de diligencia que exigen al Estado un comportamiento activo para prevenir su violación y garantizar su disfrute, salvo que alguien pudiera demostrar que todo este caos no es imputable al Estado, evidentemente. Tercera conclusión, las víctimas del terrorismo concernidas no han podido ejercitar sus derechos porque el propio Estado ha desconocido esta situación hasta 2013. Hay que añadir, además, que las víctimas del terrorismo nunca fueron informadas del estado de sus sumarios. Cuarto, esta realidad podría dar lugar a demandas contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de las obligaciones internacionales contraídas por España. Quinto, la sugerencia que he hecho antes, las dilaciones indebidas en beneficio de las víctimas del terrorismo. Es decir, hablaba antes el presidente de la Audiencia Nacional de esa nueva relación que se recoge en el futuro estatuto de la víctima, donde ya tiene una presencia la víctima, como debe ser, como hacen ya las normas internacionales de hace unos años, pero las dilaciones indebidas siguen beneficiando al victimario, al delincuente. Es decir, yo creo que la legislación debe contemplar que si el Estado, si las dilaciones indebidas, consecuencias del mal funcionamiento del Estado, de la administración del Estado, benefician al delincuente, pues habrá que indemnizar a la víctima. Solo faltaría otra victimización secundaria o terciaria para la víctima, que contempla cómo, por negligencia del Estado, por deficiencias del Estado, el victimario ve reducida la pena. En sexto, abordar la prescripción, como he señalado antes también, desde la perspectiva del derecho a la verdad. Una cosa es que se haya extinguido la responsabilidad penal, pero el Estado debe continuar o debería continuar investigando de manera que se sepa qué ha ocurrido, para garantizar a las víctimas el reconocimiento expreso sobre el injusto culpable del autor. Séptimo, reconociendo que perdí la inocencia hace bastante tiempo, no tanto, la verdad es que soy bastante tonto, la he perdido bastante tarde. El derecho de voto. Yo creo que el derecho de voto de los desterrados habría que recogerlo como una manera de reparación y de justicia hacia esas personas. Luego que cada uno haga lo que quiera. Como digo antes, es que es como la tontería esta de que te preguntan, como me preguntan a mí, ¿y vas a volver? Primero, no soy un trashumante, es decir, no voy con tienda de campaña, tengo 5 hijos. Esto no es compras una casa, la vendes, la vuelves a vender, te vuelves a comprar. Y segundo, ¿alguien va a ir al sitio donde la han victimizado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ver a los victimarios en la calle? ¿Para ver cómo se incumple la ley mientras el Estado de Derecho supuestamente no hace absolutamente nada? Pues quiere decir que es más una cuestión de reparación a las víctimas que otra cosa. Pero bien, queda un año y esto supongo que no lo harán a nadie con sus consecuencias. Y último, tanto el abordar la prescripción desde la perspectiva que acabo de indicar, como la cuestión de las dilaciones indebidas, como lo del derecho de voto de los desterrados,
esto compete al Gobierno, es competencia del Gobierno. Y yo creo que debería... Es que con esto del terrorismo, vamos a ver. Ahora comprenderéis por qué tengo tan pocos amigos. Porque como hablo de una manera directa, pues no sé hablar de otra manera, pues claro, esto me genera antipatía. Es decir, a los que hemos padecido una determinada situación y que ya estamos bregados, es decir, las palabras no sirven absolutamente nada, hechos. Que desde el Estado se vengan allí a San Sebastián, cuando Covite organiza una jornada, nos suelten grandes frases, tal. Si estamos inmunizados, es decir, no nos dicen, lo que queremos son hechos, hechos. Y desgraciadamente hay que reconocer que tenemos pocos hechos, no solamente en materia concreta de administración de justicia, sino incluso de aplicación de la ley, ¿no? Es decir, aquí podrán pensar lo que quieran algunos que no van a ir nunca al País Vasco más que a comer o de visita, podrán pensar que allí ya está la paz, que ya no se mata, etcétera, etcétera, como algunos colegas míos. ¿Qué tal en el País Vasco? Pues están bien, ¿no? Y digo, hombre, pues no hay asesinatos, pero están en las instituciones. Ah, bueno, pero mejor, ¿no? Digo, pero tú no me harías esta pregunta si en lugar de ser de Batasuna, de Bildu, fueran nazis. Dice, no. Claro, es decir, no se dan cuenta de lo que supone el que los victimarios, que no han reconocido el daño causado, que lo han producido, que lo han apoyado, que han pasado información, etcétera, 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 nos llamaban asesinos, hijos de puta, cuando estábamos protestando en silencio por un secuestro, que esos estén en las instituciones. No se imaginan lo que es eso, ¿no? Y además, no es que no se imaginen, es que les da lo mismo. Porque, al fin de cuentas, entre 44 millones o 47 que vivimos en España, que somos una minoría, y las víctimas somos una minoría todavía mayor, ¿no? Bien, bueno, pues nada más. Agradeceros vuestra atención y vuestra invitación, y que aquí me tenéis para lo que queráis, ¿eh? Por lo menos la resistencia no me la quitan. No me has faltado. Pido perdón por la extensión, pero la moderadora le ha dicho que no me ha cortado. ¿Cómo le voy a cortar? ¿Cómo le voy a cortar? Con las cosas tan interesantes que nos estaba diciendo. Pues es que tenías que decir todo lo que has dicho. Bien, muchísimas gracias, Carlos. La conclusión de la intervención de Carlos es que las víctimas tenemos que estar nosotras mismas pendientes de lo que ocurre con la Administración de Justicia, y tenemos que demandar al Estado en Estrasburgo, si es necesario, por los delitos que hayan prescrito o se hayan cometido negligencias. Tenemos que hacerlo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Nos tenemos que mentalizar. Ahora le voy a dar la palabra a Pilar Osorio. Pilar es una ciudadana española ejemplar, absolutamente ejemplar, porque ella se puso en contacto con Covite cuando se produjo la escandalosa sentencia que derogaba la doctrina Parot en Estrasburgo, porque estaba escandalizada. Y, bueno, llamó a Consuelo Ordóñez para ofrecerse a colaborar, a intentar denunciar, bueno, a ser activa, porque se sentía impotente ante semejante tropelía. Y desde entonces Pilar colabora con Covite y es una colaboradora valiosísima. Ella es licenciada en Derecho, máster en Práctica Jurídica, tiene una trayectoria profesional muy activa y muy completa, ha sido incluso militar profesional y ahora pues, nos está ayudando muchísimo en el ámbito internacional para que Covite sea capaz de trasladar la verdadera naturaleza del terrorismo de ETA y de su brazo político en las instancias internacionales. Y está trabajando también para conseguir que los crímenes de ETA sean considerados crímenes contra la humanidad. Por eso, de hecho, hemos presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional, que la ha elaborado ella. Y también está ayudando a Covite a conseguir incrementar la presencia y la participación de las víctimas del terrorismo en todos los foros internacionales. Por ejemplo, ante la ONU, que nos hemos presentado por primera vez al examen periódico universal a España.
le doy la palabra a Pilar. Muchas gracias. Gracias. A ver, no sé si me va a salir ni la voz. Bueno, gracias. Gracias y gracias a Consuelo, gracias por todo y a todos por estar aquí. Y yo me voy a centrar un poquito en esos instrumentos que hemos presentado a nivel internacional y recogiendo un poco todas estas demandas de justicia. Hemos presentado en el Comité de Ministros, que es el que supervisa las sentencias de Estrasburgo, en la Corte Penal Internacional, en La Haya y en Naciones Unidas. Y, bueno, un poco lo que buscamos es lo que aparece en la pantalla. Verdad, justicia y reparación. En España la cosa está complicada para encontrar estos tres principios. Y aprovechamos y nos vamos fuera de España y a donde sea para reclamarlo. Y también a la vez explicamos qué es ETA y qué es la izquierda abertzale y el brazo político y todo lo que ha significado. Entonces, yo en la presentación quiero explicar sobre todo, en cuanto a la verdad, aclarar que es una situación de paz y que es una situación de conflicto, porque esto trae muchas implicaciones. En cuanto a justicia, lo que son crímenes de lesa humanidad y que a mi modo de verlo el terrorismo de ETA, además de terrorismo, son crímenes de lesa humanidad. Y en cuanto a la reparación, bueno, de los 5 ejes, digamos, de reparación que tienen los principios y directrices básicas de derechos de las víctimas de 2005, me he centrado más en la satisfacción, en el punto 22H, que lo que exige al Estado, porque todas estas exigencias siempre son al Estado, que haga una exposición precisa de violaciones de derechos humanos y los incluya en la enseñanza y en el material didáctico. Esto, claro, tiene que ver con el relato y con qué es lo que va a quedar para la historia, ¿no? Tiene también que ver con una revalidación pública y completa de la verdad. La verdad al final y la justicia tienen que ir de la mano y tienen que ir unidas. Voy a explicar un poquito la diferencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que cada uno se aplica a una situación distinta. En esto, el Comité Internacional de Cruz Roja no es una ONG más, es la digamos, la que tiene encomendado el papel de observador y de garante del derecho internacional humanitario, que es el que todos conocemos como derecho de guerra. Ahora a la guerra se le suele llamar conflicto, pero un conflicto armado, internacional o no internacional, es una guerra declarada o no declarada. Y Cruz Roja Internacional es la que tiene, bueno, pues ese papel asumido desde los convenios de Ginebra de calificar y solicitar ante Naciones Unidas la clasificación de una situación como de conflicto armado o como situación de paz. En estas situaciones, en las que rige el derecho internacional humanitario, cuando son de conflicto, como herramientas, las Naciones Unidas tienen ya establecidos lo que se llaman procesos de paz. Los procesos de paz, lógicamente, no son para situaciones de paz, son para situaciones de conflicto. Además, tienen otros mecanismos que se llama DDR, que lo explicaré después. Tienen previstas amnistías siempre que no haya crímenes de lesa humanidad o de genocidio, tortura. Y el derecho internacional de los derechos humanos es el que se aplica en situaciones de paz. También digamos que engloba las situaciones de conflicto, pero no al revés. El derecho internacional humanitario es exclusivamente para situaciones de conflicto. Ni siquiera rige en situaciones de tensiones o violencia interna, que es otra clasificación que aún no se ha desarrollado, no se ha definido, pero que no llega, digamos, al umbral de conflicto armado. Voy a seguir, a ver. Aquí está la definición que da el Comité Internacional de Cruz Roja, que más o menos
la base está en que hay un enfrentamiento entre bandos, entre fuerzas armadas, que tienen que tener pues, un carácter prolongado, una cierta intensidad y una organización entre esos bandos enfrentados. Y entonces se han calificado como conflictos armados y están reconocidos así el de Colombia, el de Irlanda del Norte y el de Sudáfrica. Cuando vienen los conflictólogos de Sudáfrica o de donde vengan, claro, ellos se refieren a procesos de paz y son expertos en procesos de paz, pero son expertos en procesos de paz en situaciones de conflicto armado. Y la de España no ha sido calificada ni por Naciones Unidas ni por Cruz Roja, ni lo es una mentira como una catedral, como conflicto armado, es una situación de paz. Y en las situaciones de paz, yo lo vuelvo a repetir, rige el derecho internacional de los derechos humanos y no el derecho internacional humanitario, que no es lo mismo. Se parece el nombre, pero no es lo mismo. Amnistía Internacional, que está ahora en las otras jornadas, está su presidente, ha calificado los atentados de ETA como atentados contra el derecho internacional humanitario, con lo cual nos está diciendo que ETA es combatiente y que aquí ha habido una guerra y un conflicto armado, porque el derecho internacional humanitario solo rige en situaciones de conflicto armado. Y esto lo ha repetido varias veces, siempre refiriéndose a atentados inadmisibles contra el derecho internacional humanitario. Es mentira, simplemente es mentira, una mentira como la de la Declaración de Ayete o la del Grupo Internacional de Contacto o la de la Comisión de Verificadores. Estos también se refieren a la resolución del conflicto como última confrontación armada en Europa. Es mentira también, es una situación de paz y no es una opinión mía ni de Covite, es así y está reconocida así a nivel internacional. Todos se refieren a conflicto armado, confrontación armada y a procesos de paz, que los procesos de paz, repito, solo son para conflictos, situaciones de conflicto. En el Baqueforo, que es lo que preparó Locarri en unas jornadas hace poco, cuando en las presentaciones hablan de reintegración de presos y de DDR como recomendación de la ONU. Esto lo dice Locarri y aplaudieron todos, incluidos los del PNV, todos los que estaban allí. Bueno, DDR es, aparte de una sección de Naciones Unidas que responde a desarme, desmovilización y reintegración, DDR son mecanismos y herramientas para los procesos de paz en situaciones de conflicto y de guerra. No es otra cosa. El desarme pues, es entregar las armas. Aquí, esto está recogido de Naciones Unidas. Desarme, desmovilización y la reintegración. La reintegración, que es lo que ellos llaman reintegración de presos, que prefieren utilizar la palabra reintegración a reinserción, aunque reinserción también forma parte de las herramientas de derecho internacional. Se supone que es de un plazo muy breve de 1 año y la reintegración es adquirir otra vez el estatus civil. Los combatientes, una vez que se desarman, entregan las armas, pues adquieren el estatus civil. Bueno, esto es lo que nos están diciendo todos los conflictólogos, que ha habido un conflicto, que ha habido una guerra y que ahora esos soldados, esos gudaris, se tienen que reintegrar y adquirir su estatus civil. Incluso la Universidad Autónoma de Barcelona tiene una escuela de paz, una escuela de Pau, también nombra como finalizado, conflicto armado finalizado, el conflicto de ETA, con unos muertos de 1.200. Y además especifica que no se refiere a conflictos violentos o a tensiones internas, sino a conflicto armado. Aquí. Luego, esto es ya el proceso de paz y convivencia o el plan de paz y convivencia que ha presentado el Gobierno vasco, que aquí ya utiliza un lenguaje mucho más ambiguo y no habla de conflicto armado, pero tampoco lo niega. Cuando lo presenta, dice que no parte de calificar si hay un conflicto o si hay bandos enfrentados, pero tampoco lo niega nunca. Y utiliza la palabra conflicto destructivo, que no existe en derecho internacional, conflicto destructivo,
utiliza la palabra proceso de paz en ese plan y lo refiere a derechos humanos, verdad, justicia y reparación, que son los instrumentos internacionales. Así que da a entender que hay un conflicto armado, se reúne con los verificadores que se supone que van a verificar el fin de un conflicto armado y a fijar un proceso de paz, y es mentira, no se puede. Y en los contenidos socioeducativos que se supone que tienen esos planes, añade la perspectiva de género, pero no dice nada respecto a la motivación etnicista o de exclusión que tiene el terrorismo de ETA. Sin embargo, sí que dice, y lo he entrecomillado, que quieren incluir una memoria crítica del pasado sin diluir ni excluir ninguna vulneración de derechos humanos. Las diluyen, las excluyen y las inventan cuando no las tienen. Y otra cosa que hacen en este plan, que a mí me parece ya dejar bastante claro que sí que están en esa teoría del conflicto, aunque no lo nombren como conflicto armado, y es que contraponen el terrorismo de ETA con abusos policiales. Nos están poniendo otra vez en bandeja la teoría de bandos enfrentados con procesos de paz, con verificadores internacionales y con herramientas que están recomendadas para conflictos exclusivamente. En esa exclusión o en esa exposición precisa de violaciones que ellos no hacen, se olvidan esta que además es que nos la dice la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en el informe de España de 2002, y que yo creo que en cualquier plan o en cualquier historia de ETA tiene que aparecer esto. Tiene que aparecer que el nacionalismo agresivo del País Vasco provocó una exclusión social y no tiene por qué ser a través de violencia terrorista. Esta exclusión social se puede también hacer pues, por mecanismos más sutiles o distintos, ¿no? Y esto viola los derechos humanos y viola el derecho internacional de los derechos humanos. Y yo creo que hay que tenerlo muy presente. Más claro aún, en este otro párrafo del mismo informe, nos habla de la dimensión xenófoba y étnica de los actos violentos de la organización terrorista ETA. Esto tiene que quedar muy claro para todo el mundo y tiene que aparecer siempre. A mí me da la sensación como que no queremos añadirle gravedad a lo que ha cometido ETA, e incluso hay quien compararlo con el nazismo le parece a lo mejor un exceso. Yo creo que la maldad y en el fondo son perfectamente equiparables, el nazismo y el terrorismo etarra y de la izquierda abertzale que lo ha apoyado. Esta dimensión xenófoba y étnica viola concretamente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que se refiere como discriminación racial no solo a la raza, sino también a cualquier distinción, exclusión o preferencia por etnia, linaje, origen nacional. Por lo tanto, tanto los fines como los medios violan el derecho internacional de los derechos humanos. No nos podemos quedar solo en que los métodos terroristas violan los derechos humanos. Los fines que tienen, por etnicistas, por xenófobos y por totalitarios, también violan los derechos humanos. Y todos los actos terroristas y todos los actos de exclusión, aunque no sean terroristas, son por discriminatorios, violan el derecho internacional de los derechos humanos. Luego, bueno, esto lo he añadido porque ahora ellos que tienen estrategias muy bien diseñadas, sí, y con unos medios que yo no entiendo cómo pueden tener tantos medios para estar en todos los países. Pero además, no os podéis imaginar, en todas las universidades, en todos los foros, en Europa, en Australia, no sé de dónde pueden sacar tanta financiación, no me lo explico. Pero una de las ramas por las que van ahora es que la dispersión viola los derechos humanos. No es cierto, no viola los derechos humanos la dispersión. La dispersión está incluso recomendada en este memorando, en el Memorando de Roma sobre buenas prácticas para delincuentes extremistas violentos, que es de Naciones Unidas, y está previsto precisamente para que se reinserten mejor, para que en las cárceles no se creen presiones entre ellos, y es un mecanismo perfectamente respetuoso con los derechos humanos.
Luego hay una sentencia que nombran del Tribunal Europeo, una sentencia de Rusia, que dicen que condenaron por separar a los presos de sus familias. Bueno, esta sentencia no tiene en absoluto nada que ver con extremistas violentos, eran delincuentes económicos, era un tema del sector energético, de gasoductos y tal. Y lo único que hizo, pues sí, el gobierno ruso los debió mandar a Siberia o lo más lejos posible, pues por cuestiones políticas, pero no tienen en absoluto nada que ver con el terrorismo. Claro, Estrasburgo lo que les dijo que tenían que cumplir la pena cerca de sus familias, pero estos delincuentes no eran extremistas violentos, no eran terroristas. Luego, aquí entrando un poquito más en lo que son los crímenes de lesa humanidad, lo que hay que tener claro es si el terrorismo que ha cometido ETA han sido actos aislados o han sido actos planificados, sistemáticos o generalizados. Y yo voy a leer, lo tenéis ahí también, el artículo 7, que es el que define los crímenes de lesa humanidad. Y lo que dice es que se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, o sea, deliberadamente. Y los actos de los atentados pueden ser el asesinato, traslado forzoso de población, persecución, otros actos inhumanos. Estos, digamos, que entrarían dentro de la competencia de la Corte, que solo puede juzgar todos los actos que se han cometido a partir del 1 de julio de 2002. Anteriormente, ETA ha cometido secuestros, torturas, desapariciones forzadas, que son, por ejemplo, esos 4 casos, pero, lógicamente, no podemos incluirlos, no los hemos podido incluir. El ataque contra la población civil pues lo define como una comisión múltiple de los actos esos mencionados, de conformidad con la política de un Estado o de una organización. En este caso sería esos motivos políticos que tiene ETA, que los tiene, totalitarios y etnicistas, y habría que saber y habría que investigar, entonces, si el terrorismo de ETA han sido atentados aislados o han sido atentados sistemáticos o generalizados. Está planteado de forma disyuntiva, puede ser sistemático o generalizado, no hace falta que sean de las dos maneras. Bueno, aquí tenemos a Jon Miren Alanda, que está también en las jornadas, ahora mismo, ¿sí? En las jornadas de Urkullu, que para él considerar en serio si se trata de crimen de lesa humanidad, los crímenes de ETA, lo que trae son profundas implicaciones sobre la futura convivencia y reconciliación. Yo pienso que la verdad o investigar si ha sido así o no ha sido así nunca trae implicaciones sobre la convivencia. Y si trae implicaciones será porque los asesinos no quieran reconocer la verdad y nos quieran seguir chantajeando o matando. Que condiciona las políticas de memoria, desde luego que las condicionaría, pero para mí para decir la verdad. También se refiere a que puede haber una banalización de verdaderos crímenes contra la humanidad. Para mí, desde luego, lo de ETA son verdaderos crímenes contra la humanidad. No hace falta que sean 6 millones de personas. Yo creo que la implicación está en esa sistematicidad y en ese grado de maldad que tiene el terrorismo etarra. La Corte Penal Internacional lo que va a investigar, si decide investigar lo que le hemos presentado, que espero que sí, es si la repetición es accidental o es por mera coincidencia. Yo creo que 50 años de mera coincidencia poniendo bombas es como para investigarlo. No me parece que sea... Yo sé que cuando se presentó salieron las 4 asociaciones de jueces diciendo que aquí se había investigado todo de maravilla, pero se había investigado el terrorismo de maravilla. No sé, voy corriendo, no se había investigado si había sido crimen de lesa humanidad o no. Y de hecho hay un auto dictado en 2002 por Garzón para que se investigara si el terrorismo era crimen de lesa humanidad. Y ese auto se guardó en un cajón, sigue guardado en un cajón y no se ha investigado. Yo creo que esto tiene que ver un poquito con lo que decía el Jon Miren Alanda, que condiciona las políticas de memoria. Pero no lo afirmo tampoco. A ver, para ver si son sistemáticos o no, también van a
a comprobar si sigue un patrón, van a tener en cuenta el perfil de la víctima, el modus operandi, o si forma parte de un plan. Bueno, yo he puesto ahí en un ladito Zutabe, Zuzen, Aguirre, Barne, son todos documentos en los que ETA expone su estrategia. A mí no me puede decir nadie que es ilógico pensar que si uno tiene una estrategia de 50 años repitiendo un mismo patrón, no es un crimen de lesa humanidad y es terrorismo aislado. Y tenemos que coger a cada comando y condenarlo como comando. Y no tenemos que tener en cuenta que hay una sistematicidad y una planificación y que forma parte con una finalidad política, vamos, que reúne todos y cada uno de los requisitos que define el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Yo lo veo clarísimo y a mí, sinceramente, me diga ahora la Corte lo que me diga, lo voy a tener clarísimo toda mi vida. Porque también la Corte Penal Internacional, bueno, todos sabemos cómo son las cortes en general y ellos, además, es que solo pueden ver de 2002 para acá. De 2002 para acá solo hay 20 asesinatos. No pueden tener en cuenta todos los anteriores. España sí que podría. España sí que podría. De hecho, España ha juzgado el caso Scilingo con 30 muertos por terrorismo y lo ha incluido como en un contexto de lesa humanidad para que no prescribiera, porque estos delitos los cometieron en los años 70 y para Scilingo, con 30 muertos, sí que ha decidido España en el Supremo que es crimen de lesa humanidad. Bueno, yo solo lo digo, si lo de Scilingo es crimen de lesa humanidad, lo de ETA, a mí que no me cuenten que no es crimen de lesa humanidad o que no merece la pena ni investigarlo o que hay que salir en tropel todos los magistrados diciendo que eso es una barbaridad. De barbaridad, no, vamos, no tiene nada. De hecho, está el artículo del crimen de lesa humanidad, yo voy a intentar acabar, pero está recogido en el Código Penal, aparte del de terrorismo. No son incompatibles, son compatibles. Tú puedes ser un terrorista y haber cometido crímenes de lesa humanidad. Por eso hemos ido a la Corte Penal Internacional y, bueno, presentamos una demanda el 17 de febrero, pero luego, un par de meses más tarde, presentamos una ampliación en el que volvimos a relatar pues, más detalladamente todos esos actos. Aquí tenéis, bueno, los 22 víctimas, en realidad son 20 y 2 que murieron a consecuencia de las heridas de otros atentados. El 90% contra población civil. Luego, yo siempre incluyo aparte los asesinatos cometidos contra menores en las casas cuartel, porque no, para mí, desde luego, tiene una especial gravedad que unos criminales vayan a poner bombas a familias y a niños y maten de manera deliberada a familias y a niños que están en sus propias casas. Aquí, bueno, ahí están los datos. Y también hemos incluido los asesinatos masivos, más indiscriminados, que los han cometido desde luego contra viviendas, los han cometido en trenes. Las cifras que aparecen ahí, que a lo mejor parecen exageradas, están sacadas de sentencias, incluyen la tentativa también, porque la tentativa la Corte Penal también la va a tener en cuenta, incluyen los aeropuertos y la planificación política. La planificación política tiene un objetivo y una doctrina nacionalista socialista, como el nacionalsocialismo, pero este acaba en esta, es la única diferencia que le veo. Y ponemos también siempre en todo lo que presentamos ese informe de la Comisión Europea con la dimensión xenófoba y étnica de los crímenes, ponemos la violencia de persecución, todos los que han tenido que abandonar Euskadi, y luego les hemos presentado una relación muy exhaustiva de todos y cada uno de los atentados, solo desde 2002 hacia acá. Son 6 páginas como estas, donde vienen bueno, pues las sentencias donde hay, observaciones, viene el número de muertos, viene Kale Borroka, todos y cada uno, 6 páginas como esa. Bueno, ahora os voy a contar lo del Consejo de Europa, que esto vino a raíz de la doctrina Parot, del cabreo que pillé, que es lo que me hizo empezar en todo esto. Y bueno, aquí el Consejo de Europa son 47 estados, en los que además tienen estatus de observadores estos países. Así que como yo siempre aprovecho para explicar qué es ETA, pues por lo menos para que lo sepan,
y para que aparezca ahí esa dimensión xenófoba y etnicista y esos atentados contra niños de forma deliberada. Eso no va a faltar nunca. Y la izquierda abertzale va a estar siempre ahí. Bueno, aquí ¿qué hicimos? Ni me acuerdo. ¿Ya terminó? Vale. Bueno, pues os voy a pasar las diapositivas así rápidas. Aquí dijimos lo del mecanismo procesal, las medidas de seguridad, un poquito todo. El caso es que lo dejaron bajo supervisión estándar, no lo cerraron, por mucho que dijeron que lo hemos hecho perfecto, no lo cerraron, lo dejaron bajo supervisión estándar. Ahora para junio España no había presentado un plan que tenía que presentar y lo hemos denunciado y de hecho lo ha presentado. Seguramente ahora lo cerrarán, pero de momento los dejamos en supervisión estándar un tiempecito. Y luego hemos presentado, es que ya me da risa, hemos presentado ante la ONU en el examen periódico universal, que es un examen, bueno, es que como tengo que terminar rápido, se examina cada 4 años, si el Estado cumple sus obligaciones y tal, se basa en esos 3 documentos. Nosotros hemos intervenido, por primera vez una asociación de víctimas interviene, también en el Comité de Ministros fue la primera vez. Y hemos denunciado un poquito todo lo que se ha comentado sobre justicia, impunidad, que no se investiga, y hemos hecho estas recomendaciones que aparecen aquí, que está el derecho al voto, que se investigue los crímenes de lesa humanidad, que si hace falta dispersar a los presos se les dispersa y que colaboren con la justicia y reparen a las víctimas, y si hay que liberarlos, que se les libere con un contrato de liberación que les obligue un poquito por ejemplo, a no hacerlo de Durango, por poner un ejemplo. Que se legisle para que no puedan ser cargos públicos, me parece muy importante. Yo no trago con ver a los de la izquierda abertzale o a toda esta gente ahí sentado en parlamentos, en comisiones de derechos humanos y todo esto. Y ya en la última, termino. Estos son los principios que dio el informe del relator, que son principios marco. El primero es proteger la vida. Proteger la vida es un deber del Estado. Para mí que hubo una época que es la que llamamos los años de plomo, que no la protegió, sobre todo para determinados colectivos no la protegió en absoluto. Luego está la investigación y castigo, que yo creo que se ha hablado, y de las organizaciones es el derecho de las víctimas a fundar organizaciones y a formular críticas. Tienen derecho a participar y a formular críticas, por mucho que les moleste a algunos, y a la reparación integral. Y más o menos ya he terminado. Ya está. Muchísimas gracias, Pilar. Como podéis ver, Pilar es una persona muy valiosa en el trabajo del día a día de Covite. Ahora va a intervenir, tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Javier Borrego, que es abogado del Estado, pero que es muy conocido porque fue juez del Tribunal de Estrasburgo y porque públicamente ha manifestado, cuando se produjo la sentencia derogatoria de la doctrina Parot, él ha dicho que Estrasburgo había modificado radicalmente su jurisprudencia porque hasta ese momento siempre había distinguido entre la pena impuesta por el tribunal y el cumplimiento de la pena. Y también ha dicho que Luis López Guerra, que es el actual representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues es un convencido de que la doctrina Parot había que suprimirla. Y, de hecho, el derecho nacional que explicó en Estrasburgo no es el derecho nacional del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. También me gustaría que nos aclarase si es verdad lo que se publicó en el año 2007 sobre su sustitución por Luis López Guerra, porque en ese momento se dijo que había sido una decisión muy polémica y que era una purga política en las instituciones de justicia europea. Eso es lo que publicó el Diario Crítico en el año 2007. Yo no sé si
usted podrá decirnos si fue así y si ya desde ese momento se estaba preparando esa derogación de la doctrina Parot, sustituyéndole a usted por un juez afín al presidente Zapatero. Porque, de hecho, también se comentó que López Guerra no reunía el requisito de independencia que necesita el cargo de juez europeo, puesto que es un político que ha sido secretario de Estado de Justicia, que fue diputado en la Asamblea de Madrid, en las listas del PSOE, y que ha estado más de 20 años ejerciendo cargos de designación política. Le cedo la palabra y, bueno, nos lo aclara usted si le parece conveniente. Muchas gracias. Voy a ser breve porque la hora ya no permite. Lo primero, una explicación. En el año 2007, 2008, terminaba a principios mi mandato, concluía mi mandato temporal en Estrasburgo. No me molesté ni siquiera en pedir una prórroga porque antes de que concluyese el mandato, amigos ya me habían pasado la lista de los 3 candidatos y la persona seleccionada por el Gobierno, con lo cual, entre que me acababa de nacer un nieto en España, entre que en mis reuniones en las salas ponía la lista de los jueces que estábamos presentes y hacía un monigote en cada nombre porque ya sabía que había uno que iba a hablar en blanco, otro en negro, otro iba a utilizar el amarillo y alguno iba a pintar de azul su intervención, era ya monotonía y no tenía el interés de los descubrimientos. Entonces, yo no pedí la renovación, la prórroga, por lo tanto, no existió, terminé mi mandato, había 3 candidatos profesores y salió elegido el señor López Guerra como juez del tribunal previo pase por la Asamblea Parlamentaria. La cualificación de Luis López Guerra yo no la discuto, desde el momento que un órgano lo califica, me parece bien y lo acepto, mis opiniones se guardan para mí, pero si empezamos a discutir, por lo menos yo no pertenezco a ese grupo de ciudadanos. Yo quisiera decir muy brevemente una opinión y una pregunta-respuesta. Mi opinión es que la leche derramada no merece llorar. Digo leche, no sangre. Y leche entiendo la jurisprudencia. Cuando la jurisprudencia se derrama porque el cántaro está roto, tiene una horrorosa grieta, hay 2 posibilidades. Llorar apasionadamente porque el cántaro está roto y se ha derramado la leche. O mi posición, examinar el cántaro. Y dado que durante unos años he estado sentado como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pagado por dinero de los contribuyentes europeos, explicar por qué se ha producido esa grieta en el cántaro. Más que nada para conocimiento. Y eso es lo que hoy pretendo hacer aquí. ¿Por qué estoy aquí? En primer lugar, porque Consuelo, absolutamente terca y combativa, se ha empeñado y decirle que no a Consuelo es más arriesgado que tirarse de un paracaídas, de un avión sin paracaídas. Por eso estoy aquí. Y estoy aquí por 3 motivos. En primer lugar, porque creo en una regla que fue formulada el 10 de octubre de 1948 por Naciones Unidas, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El segundo motivo es por un asesino chipriota, Kafkaris. Kafkaris es un asesino a sueldo que fue contratado, puso una bomba, mató a un importantísimo banquero de Chipre y a 2 hijos. Pero Kafkaris es de los delincuentes tradicionales. Jamás confesó ni ha confesado quién le ha pagado el crimen. Evidentemente, otro alto miembro de esa alta sociedad chipriota, pequeña isla en Europa. Ese señor llegó a Estrasburgo cuando cometió el crimen, su delito. Estaba castigado con 15, 20 años, según fuera buena o mala conducta en la cárcel. Y después de ser condenado, se cambió la norma, se cambió la jurisprudencia, se ha cambiado todo para que Kafkaris no salga de la cárcel, sino en un ataúd. A mí me pareció es una absoluta barbaridad y en una gran sala fui el único juez disidente de los 17 jueces que clamé que no se podía hacer esto
con este hombre, por muy asesino que fuera, y menos expresando esos términos tan británicos de que no ha manifestado suficientes remordimientos por su crimen. ¿Lo trasladamos a España, ese criterio? Mejor. Tengo que decir que estoy muy satisfecho porque es la única opinión disidente que ha merecido los honores de The Times, una página entera comentando Escocia en el Reino Unido, pero los británicos son muy serios y saben cuándo. En esa opinión, entre otras cosas, hablaba del escamoteo de hechos. El presidente de la República Italiana con la viuda fueron a visitar a Kafka y a la cárcel para hacerle ofrecimientos a cambio de que dijera quién había pagado. Eso figuraba en los hechos iniciales previo a la decisión y en la sentencia ese hecho se esfumó. Y otras cosas, le llamo la atención, es uno de los votos más duros que he redactado. Que por cierto nadie me dijo nada, salvo por un inciso final, porque es que como se habían decidido suprimir el sexo de los jueces, ya no éramos Monsieur ni Madame, éramos lo que éramos, y claro, Krista Turmen, pues, por ejemplo, Rizat Turmen, por eso nada chica, es un maravilloso turco con un bigote espléndido, y yo decía que pusieran los sexos. Entonces hice un último párrafo, esto es para distender un poco el ambiente que de por sí lo de Kafkari es desagradable, y dije que yo era el sexo masculino y que quería seguir figurando en la sentencia como Monsieur o Mister. Entonces es la única vez que me han llamado desde la presidencia del tribunal, reiteradas veces: Javier, quita ese párrafo, no puedo quitar que soy un hombre. Y entonces, bueno, conclusión que sacaron, no pusieron en vigor la norma hasta que yo abandoné el tribunal. Una vez que abandoné el tribunal al año y pico, entonces ya la pusieron en vigor. ¿Por qué cuento esto? Porque, y esta es otra digresión, estos tribunales compuestos de varios jueces son complicados y depende de lo que se quiera hacer en ellos. Están los militantes, activistas, que saben muy bien a dónde van y lo que quieren conseguir, y están los buenos. Todos son grandes profesionales, eso por supuesto lo doy por sentado. Pero claro, los temas cuando llegan a decidir pasan unas fases previas, de secretaría, de jurista. Tuve que oponerme a que el presidente de mi sección fijara el orden del día a su capricho. Unos días los asuntos españoles estaban al principio, otros estaban nunca al final. Al final solo estaban los del Reino Unido, porque mi presidente era británico y evidentemente los asuntos del Reino Unido, cuando llegábamos a ellos, estábamos todos cansados y sí. Y sin embargo los españoles solían ser colocados en posición de ser discutidos con ganas y viveza. Bueno, pues conseguí que fuera un orden objetivo para el examen de los asuntos, que efectivamente desapareció ese orden en cuanto dejé el tribunal. Conseguí que los asuntos se dieran con tiempo suficiente, que no se cambiaran las fechas para conocimiento y examen y deliberación de los asuntos, etc. No es votar sí, no, decir yo veo violación, no veo violación. En este tipo de tribunales, como Estrasburgo, el Tribunal Constitucional Europeo, hay que trabajar y trabajar muy firmemente en que se produzca lo que se trata en Estrasburgo, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Y la tercera razón por la que estoy aquí, después del artículo primero de la Declaración Universal, después de mi recuerdo a Kafkari, que sigue en prisión, es la Catedral de Jaca. En la Catedral Románica de Jaca, en la pared, hay una hendidura que es la vara jaquesa, que se utilizó desde la Edad Media para que la gente midiese. A mí, en derecho, y no le digo nada como juez cuando estuve, la doble vara de medir me sienta muy mal. Y es una de las pocas cosas que no me hacen perder las formas, porque procuro no perderlas, pero sí me hace tener ganas de que Mari Carmen, la de su muñeco, buena amiga, me termine enseñando ventriloquía para poder decir qué acabas de decir, pero con la boca así que no se note que he sido yo, para mantener la corrección. Esos son los tres argumentos por lo que, y las razones
y la tenacidad de Consuelo para que yo hoy esté aquí y de dar gracias a la Universidad y al Ministerio del Interior, que veo que es colaborador. La sentencia Parot es una sentencia del Tribunal Supremo del 2006. Fue dictada por 12 votos a favor y 3 en contra. Una mayoría, como dirían en Estrasburgo, aplastante. Se empezó a aplicar y llegó al Tribunal Constitucional. Cuando llegó al Tribunal Constitucional fue inadmitida por una providencia de inadmisión y llega al Tribunal Europeo. Les estoy contando todo esto, que no es una historia, sino que desde mi experiencia, cuando se ve una casa terminada, hay que mirar los cimientos, cómo se han puesto las tuberías, y es lo que yo le quiero trasladar a ustedes porque es mi deber como juez internacional, pagado con dinero de ustedes, exponer. Llega al Tribunal Europeo en el 2009. En nuestro país, nuestra nación, en España, hay un grupo de personas que piensan que esa doctrina estaba mal creada y que no están conformes con la sentencia Parot. Fueron 3 contra 12 en el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero este grupo, que yo llamo de autotitulados progresistas, son muy tenaces, constantes batalladores. Lo que acaba de decir Pilar sobre la presencia de los filoetarras en todas partes del mundo con medios de estudio es absolutamente cierto y lo confirmo. Yo he acudido a reuniones internacionales, más solo que era una en nombre del Reino de España, y de filoetarra tenía 30-35 personas que habían soltado kilos y kilos de documentación, hablado, invitado a comer, etcétera, cuando yo pues, me tomaba un sándwich, que era lo que llegaba a la dieta. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega al Tribunal Europeo y alguien en el Tribunal Europeo, yo no he utilizado nunca nombres personales cuando afirmo esto, sino en la historia, que por cierto el juez fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, se piensa en Estrasburgo que el Tribunal Constitucional va a anular la sentencia Parot. No se ha dicho, porque es que se habla mucho, pero se perfila poco, que en los casos contra la doctrina Parot en el Tribunal Constitucional de España, el fiscal apoyó la anulación de la doctrina Parot. Ese dato está en las sentencias y pasa desapercibido. El fiscal apoya la anulación de la doctrina Parot. Los pocos, porque son pocos, pero Dios mío, qué activos autotitulados progresistas están por la anulación de la doctrina Parot, creen, confían que se iba a anular en el Tribunal Constitucional. Pero en el año 2012, el Tribunal Constitucional, el 29 de marzo, de una atacada, dicta 31 sentencias sobre la doctrina Parot. No la sentencia de Inés, porque Inés no mereció sentencia, Inés del Río, en el Tribunal Constitucional, solo fue una providencia de inadmisión. Y de ellas, 6 conceden amparo por la intangibilidad de las resoluciones judiciales y 25 sentencias confirman razonadamente, citando la jurisprudencia de Estrasburgo sobre el artículo 7, la doctrina Parot. 29 de marzo de 2012. A algunos de ese grupo exquisito de autotitulados progresistas, se les cae el palo del sombrajo, los palos del sombrajo. Entonces, rapidísimamente, la demanda de Inés del Río, que fue presentada en agosto de 2009, en menos de 3 meses se dicta la primera sentencia Inés del Río Prada en Estrasburgo, 10 de julio. En menos de 3 meses. La sentencia, para alguien que ha trabajado dentro del tribunal, que en la medida que es capaz, le gusta ser meticuloso y estudiarse las cosas, tiene algunos temas que le quería comentar brevísimamente. En primer lugar, cita
las sentencias del 29 de marzo del Tribunal Constitucional. ¿Quién las aportó al expediente en Estrasburgo? ¿La demandante? No. ¿El Reino de España a través del abogado del Estado? No. ¿Cómo llegaron a Estrasburgo? Esa pregunta la he formulado, claro. Sabía la respuesta. Real. La respuesta oficial que me dijeron es que es un asunto que teníamos interés. Entre 48 estados se está mirando cómo se están haciendo las cosas en cada país. Bueno, vale. De pronto aparecieron las 29 y las 31 sentencias, de ellas 25 denegando el amparo. Y a lo largo de la sentencia, a alguien como yo, que me quedé solo frente a 16 jueces en el asunto Kafkaris, pero como me quedé solo, era minoría. Y como no pertenezco al grupo exquisito de los autotitulados progresistas, sino que soy un tío normal, pues acepto que la mayoría de 16-1 la respeto y la acepto. Entonces, cuando se produce la sentencia del 10 de julio, se me pone cara de perplejidad y por segunda vez en mi historia de ex juez hago un artículo en la prensa manifestando mi disconformidad con la sentencia. La otra vez fue con una sentencia del crucifijo que luego la Gran Sala anuló. ¿Por qué hago esa sentencia de disconformidad? Porque Estrasburgo siempre distingue entre la pena y la ejecución de la pena. Y la ejecución de la pena se la deja a las autoridades internas. Y punto. Yo conocía la jurisprudencia de Estrasburgo, me la estudié y la sufrí para el asunto Kafkaris, y entonces veo una serie de cosas curiosas en la sentencia. Es importantísimo cómo se hace una sentencia. En primer lugar, por ejemplo, hay un olvido en la sentencia, yo no digo que sea intencionado, digo que hay un olvido, de que la sentencia de febrero de 2006 del Tribunal Supremo era de la sala, no de la sala, sino del Pleno, es decir, de 15 jueces. Eso no se dice. Curiosamente, en el párrafo siguiente, 29 de la sentencia de julio, se dice la plénière, cuando lo que se está hablando de la plénière de la Cour Supreme, de la Corte Suprema, es de un acuerdo gubernativo, no jurisdiccional. O sea que quien redacta la sentencia sabe lo que es pleno, jurisdiccional, gubernativo, pero se olvida. Se destaca mucho que hay votos disidentes de 3 jueces en la sentencia de febrero del Tribunal Supremo. ¿Saben ustedes cuántos son los jueces de la sección tercera que dictaron la sentencia primera de Inés de Río Prada en Estrasburgo? 7 jueces. Si yo soy un juez distinto del español y me llega una ponencia de sentencia en la que me dicen una sentencia y me dice que 3 jueces han votado en contra, si no me estudio, si no pregunto, si no avanzo, puedo pensar que es casi la mitad de la sala que ha dictado la sentencia. No, los 3 eran una quinta parte, no la mitad. Eso se omite. Segundo, la opinión de los 3 jueces disidentes se reitera y se afirma y se trae a colación permanentemente, párrafos 29, 30, 53 y 60. Cuando se cita las sentencias, las 31 sentencias del Tribunal Constitucional, se dice que varios jueces han hecho opiniones disidentes, con discordantes, etc. Aquí no se pone el número de jueces. ¿Saben ustedes cuántos jueces hicieron opiniones contrarias en el Tribunal Constitucional? En aquel entonces había 11 jueces, porque la plaza de Roberto García Calvo estaba sin cubrir. 2 y 1, dependiendo de la sentencia. Menos de una décima parte de la propia sala del Pleno, en este caso del Tribunal Constitucional. No hay esa precisión. Luego hay algunas cosas muy curiosas. El abogado de Inés de Río Prada, le conozco y es bien inteligente, sabía que estaba Kafkaris.
Y entonces se quejaba de la calidad de la ley. La sentencia no estudia la calidad de la ley. La sentencia desarrolla un principio de que hay que distinguir entre la pena, el alcance de la pena, y una sentencia no previsible con efecto retroactivo. Si ustedes conocen alguna sentencia que no se aplique a hechos anteriores a la sentencia, me lo dicen porque yo no la conozco. Pero vende muy bien. Todo eso viene explicado por el grupo autotitulado progresista, que son amigos muchos y muy inteligentes, vende muy bien. Pero claro, ¿cómo se justifica ese giro jurisprudencial en Estrasburgo rotundo? Pues les cuento. Se invoca la sentencia SW contra el Reino Unido. Precioso caso. Un británico fue condenado por violar a su mujer constante matrimonio. Y él decía que en el common law británico eso estaba permitido, el derecho no escrito. Entonces le tuvo que decir a Estrasburgo, mire usted, la sentencia era previsible, que en el siglo XX no se puede violar a la esposa. Bueno, pues claro, citando SW contra el Reino Unido, el IRA, Irlanda, la gente se puede creer que es una sentencia consistente. Se cita la sentencia Ashur contra Francia. Ashur contra Francia es que se le aplicó una segunda reincidencia a una persona cuando cometió la primera infracción, no existía esa segunda reincidencia. Discutible. Por cierto, el tribunal declaró que no había violación del artículo 7. Se cita Scopola, un caso italiano. Scopola no hubo ni cambio, aquí en España ni hubo cambio legislativo como en Scopola, ni hubo una ley penal posterior como en Scopola. Totalmente distinto. Pero cuando mi perplejidad, mi boca abierta llega ya al suelo y caben elefantes por la boca, es cuando leo en el párrafo 48 de la sentencia que cita e invoca mi Kafkaris. Y leo la cita de Kafkaris, digo, toma, esto algo me falla, hombre, claro que algo me falla. Se habían olvidado de dos decisiones británicas, Hoven y Attlee. La de Hoven es una maravilla. La decisión de Hoven es un día que va el ministro de Interior, Home Office, al Westminster, y le dice a los parlamentarios, esto es una juerga, los presos salen a la calle enseguida, a partir de ahora los asesinos de policía, los británicos siempre los primeros, asesinos de policía, los violadores, los terroristas, etcétera, van a cumplir mucha más pena. ¿Por qué? Porque lo digo yo, secretario de Home Office. Bueno, pues Estrasburgo dijo que como al señor Hoven no le habían puesto más pena, sino solamente tuvo que cumplir más pena por la voluntad de un miembro del gobierno expresada ante los políticos del Parlamento. Vale. Pero es que se les había olvidado, se les olvidó también la decisión Attlee. La decisión Attlee es otra decisión británica, por cierto, estaba en esa decisión Casadevall, el juez de Andorra que ha presidido la sección en la sentencia de Río Prada, que consiste en lo siguiente. Un preso, en aquella época en el Reino Unido estaba en vigor que con el cumplimiento de 1/3 de la condena a la calle. Este preso estaba ya a punto de cumplir el tercio, fue trasladado de una prisión a otra ya de salida y cuando le faltaban unos días para salir, resulta que sacan una ley posterior y le dicen que no, que ahora hay que cumplir 2/3 de la pena. Se va a Estrasburgo y Estrasburgo dice literalmente, no les quiero leer, que efectivamente es muy gravoso, que ha alterado sus expectativas, que no era previsible esa ampliación del tiempo en la cárcel, pero que eso pertenece a las autoridades internas y no entra en el campo del artículo 7. Yo no sé si el olvido fue intencionado, pero se olvidaron. A mí me sentó muy mal, lo dije públicamente, lo he dicho públicamente y a partir de ahí ya no he dejado de tener la boca abierta.
cuando salió la sentencia del 10 de julio, la Audiencia Nacional la quiso cumplir. Una sentencia, por cierto, en la que se condena al Reino de España a pagarle 30.000 euros a Inés del Río Prada. De los 17 jueces del Tribunal Europeo, 7 jueces han escrito opiniones en la Gran Sala, porque la sentencia de la Gran Sala es lo mismo de lo mismo, corrigiendo estas groserías de olvidos, pero lo mismo. 7 jueces han dicho que no tiene derecho Inés del Río Prada a indemnización. 7. A mí me duele que si se trata de que mi país pague a una criminal condenada, el juez elegido legalmente a título de España no se una a esa posición de 7 jueces. Y un juez, Paul Mahoney, buen amigo mío, británico, inteligente, sabio, que conoce la jurisprudencia de Estrasburgo maravillosamente, ha hecho un voto disidente en la gran sala, apoyado por el juez de Macedonia, recordando Attlee y diciendo que no entiende el cambio en la jurisprudencia. Se opuso también a la concesión de una indemnización de 30.000 euros y tampoco entendía que hubiera que poner en libertad en los más breves plazos a Inés del Río Prada. No lo entendía el juez británico, yo tampoco. Porque si un asunto entra en el 2009, ¿por qué está hasta el 2012 esperando? ¿Es que creían que en España iban a anular la doctrina Parot? No. Y sobre todo, ¿por qué para decir en los plazos más breves posibles, y estoy citando casi al juez británico, se apoya en 2 sentencias de una rusa y otra de Azerbaiyán, que no tienen nada que ver y que son flagrantes violaciones de los derechos humanos como precedente? Esta señora Inés del Río fue condenada por los tribunales españoles en sentencias firmes, definitivas, que no hubo ninguna violación. Mire, se apoya para decir en el plazo más breve posible en la sentencia Fatullayev contra Azerbaiyán, sobre todo. Hermoso caso. Hay un periodista en Azerbaiyán, por cierto, Azerbaiyán es una democracia consolidada y tradicional, ¿no? Comparable con España. O sea, nos han comparado con Azerbaiyán y con Rusia, por cierto, en un caso de Ayakov. Este periodista se le ocurre, pobrecillo, criticar al presidente del gobierno azerbaiyano. Le hacen un proceso desde la cárcel y en la cárcel, saltándose todas las normas procesales de un Estado de Derecho, lo condena, pum. Entonces Estrasburgo se escandaliza y dice: póngalo en libertad en el plazo más breve posible, porque este hombre ni debió ser condenado, ni ha sido juzgado, etc. Insisto, Azerbaiyán, Estado de Derecho consolidado, ¿sabe cuánto tiempo tarda en poner en libertad a Fatullayev? 13 meses. Porque los pobres están estudiando cómo demonios ponen en libertad a una persona condenada por una sentencia firme de su país. Y como en 13 meses no son capaces de encontrar el procedimiento, el presidente de Azerbaiyán le da un indulto. Comparen con nosotros. Bueno, yo no quiero más contar. Les he intentado explicar por qué el cántaro de la jurisprudencia del artículo 7 se agrietó, posibilidad que ocurre, pero que hay que saber, porque a mi juicio ustedes tendrán la opinión, yo les he expuesto estos hechos. Podemos pensar que son olvidos despistados, que tienen intención. Hay cosas que se pueden decir, pero que no diré, porque creo que la discreción hasta en estos casos hay que tenerla. Pero por esto se ha roto el cántaro y por eso hemos iniciado este proceso Parot. Y te voy a terminar diciéndole, para mí esos son los autotitulados progresistas.
enfrente está la masa aborregada. Yo me apellido Borrego. ¿Ustedes saben por qué se dice que alguien es un borrego? Porque cuando el pastor a la entrada del rebaño está ya harto del día, pone un palito a la entrada y el primer borrego da un salto, el segundo da un salto, quita el palito y el tercero sigue dando el salto, el cuarto. Es decir, los borregos hacen lo que han visto delante. Como yo me llamo de apellido Borrego, gracias a mis padres primos, yo me doy cuenta que hay palo y me doy cuenta que no hay palo, luego ya no salto. Pero me permito decir que para combatir esto, por favor, 3 cosas. A mí llorar, protestar, etcétera, está muy bien, pero los esfuerzos inútiles producen a mí una melancolía impresionante. Y tengo miedo de la melancolía. Prefiero seguir 3 ideas. La primera, coraje, en el sentido de brío, de trabajar, de estudiar, de saber cómo se actúa en los tribunales. Los buenos son maravillosos. Yo les invito a ver una sentencia reciente que 2 juezas sueca y alemana dicen que el velo integral es un derecho humano fundamental. Muy bien, precioso, buenísimo encima de todo. Chapó, que Dios nos ampare. Coraje, brío. Segundo lugar, sagacidad. No le digo astucia, que es una trampa, pero sagaces. Y la sagacidad es prevenir. Como aquí se ha dicho, proactivos, no reactivos. Que ya está bien de reaccionar. Creemos la situación, proactivos. Y la tercera, esa va dedicada especialmente a Consuelo Fernández, a Consuelo Ordóñez. Tenacidad, si ella me permite, testarudez. La misma que ese grupito tiene, la misma que los chicos de ETA y sus amigos tienen. Si lo hacemos, a lo mejor ganamos. Si no, aborregados, se está muy bien. Y luego nos sacrifican en un sentido o en otro y ya está. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para alguno de los ponentes? Consuelo. Bueno, yo quiero agradecer, no tengo palabras para agradecer las excelentes intervenciones de los 3 ponentes y la verdad es que al hilo de las 3 recomendaciones del brillante juez de Estrasburgo, ex juez de Estrasburgo, Borrego, pues la verdad es que también, bueno, pues tenacidad ya tenemos, ¿no? Tenacidad tenemos. Coraje también. Y entonces ahora os pedimos ayuda a vosotros para el tema de la sagacidad. Para ese tema os pedimos ayuda. Necesitamos ayuda y queremos gente talentosa, como vosotros, y el resto ya lo hacemos nosotros, ya lo ponemos nosotros. Y también una finalidad de estas jornadas y un llamamiento que vamos a hacer por la tarde, ¿no?, con nuestro manifiesto, y hemos estado haciendo durante estos días. Necesitamos a los mejores, como vosotros, ¿no?, pero también necesitamos ese apoyo de la sociedad, porque aquí todos, o sea, nuestros familiares han dado la vida por la libertad del resto de ciudadanos españoles de esta sociedad. Entonces necesitamos, en esto no es una cosa nuestra, sola, particular, no. Esto, como decía muy bien ayer Sabater, la primera víctima del terrorismo ha sido el Estado de Derecho y el primer crimen que está sin resolver es la existencia de ETA. Y por eso pedimos la ayuda de toda esa sociedad, porque tenemos que ser, como muy bien has dicho, proactivos, no reactivos. Y en eso estamos empeñados, Covite. Y gracias, de verdad, no tenemos palabras. Íñigo Gómez Pineda. Ah, bueno.
No, no. No, bueno, me llamo Íñigo Gómez Pineda, yo no soy víctima del terrorismo, soy víctima del Estado, porque soy de Pamplona, en fin, conozco lo que ha vivido los demás, una persona normal lo que ha vivido 30 años de indignidad en este país. Yo me siento profundamente avergonzado de la sociedad que me rodea, creo que estamos rodeados, añado la palabra de aborregados, pero creo que estamos rodeados de amnésicos, cobardes, pusilánimes, y creo que a veces a uno le dan ganas de exiliarse. A mí, a todo lo que ha dicho Consuelo, todo lo que ha dicho los intervinientes, me parece que habría que añadir el tema mediático, ¿no? Yo creo que, y lo veo muchas veces, yo asisto a todo este tipo de actos, me siento muy identificado, sensible con el tema, no me pongo de perfil, en fin, creo que la mayoría de la sociedad se pone de perfil. Dice, bueno, bien, pero en fin, que dé la cara a otro. Y me parece que el tema mediático es fundamental. Si mucha gente oyese lo que yo he oído hoy, se sensibilizaría con el tema. ¿Cómo conseguir que, aparte de efectividad, aparte de profesionalismo, aparte de lo que todos ustedes hacen, que es maravilloso, se entere la gente? Porque seamos realistas, esto que Consuelo organiza con un mérito, permítanme la expresión, del carajo, estamos 50 personas. Cuando la Fundación Villa Cisneros organiza algo con gente que dice muchísimas cosas, en vez de estar esto lleno de gente indignada aprendiendo, diríamos que estamos los convencidos. ¿Cómo conseguimos que esta sociedad se entere de las cosas? En vez de oír la basura que oímos diariamente en televisión, que a uno le indigna, ¿por qué no hay gente que da la cara y dice la verdad? ¿Por qué? Yo me pregunto, bueno, yo me imagino que me lo pregunto a mí mismo, estoy intentando un poco desahogarme, pero yo creo que lo que quiero decir es que el tema mediático es fundamental. Si usted, señor Borrego, dice esto que ha dicho, le dan el altavoz, en vez como le dan el altavoz a otros impresentables, yo creo que nos iría de otra manera, y a usted lo mismo, y a Pilar Ochoa lo mismo. Gracias, Íñigo. Josu Puelles. Sí. Javier Borrego escribió el artículo en El Mundo, creo recordar, o sea, luego ha tenido eco mediático. Si no lees El Mundo, pues no te enteras, claro. Mi pregunta es para Javier Borrego. Yo, por desgracia, me he perdido los 3 últimos minutos de su intervención por una llamada urgente y no sé si lo ha tratado, pero bueno, yo le quería preguntar. Yo creo que lo que ha pululado un poco en su intervención, o por lo menos yo lo he querido entender así, y por eso le pregunto, por si estoy equivocado, para que me corrija, es si todo esto era un complot político, es decir, una estrategia política del gobierno Zapatero, que venía ya de las negociaciones previas que hubo con ETA en el 2006 y que luego fructificarían más tarde, para cargarse la doctrina Parot, como se han cargado la ley de partidos, etcétera, ¿no? De facto, aunque no de hecho. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos sus magistrados, ¿son conscientes o han podido recibir algún tipo de presión política? Es decir, ¿son permeables a eso? No sé si me explico. ¿O sí? Muy bien. Te explicas muy bien. Respuesta. Sinceramente, la teoría de la conjura, de la conspiración, son muy hermosas, atractivas y seductoras. Yo lo que sí constato, no puedo decirlo porque lo desconozco y además algunas veces, en algunas cosas creo que no, lo que sí he constatado es que hay un grupito, yo llamo grupito porque son pocos españoles, que se creen por encima del resto de los españoles, porque son los más listos, yo no sé si los más guapos, pero practican eso que los franceses llaman el nombrilismo, que es el mirarse su ombligo, que es hermosísimo. Los nuestros, por lo visto, son feos, el mío por lo menos. Y entonces ellos, desde que salió la sentencia Parot, y le invito a mirar los 3 magistrados disidentes en Parot, en la doctrina de la sentencia de 2006,
la batalla siguió, siguió, siguió y siguió. Se produjo una intervención del Ministerio Fiscal favorable a cargarse la doctrina Parot. En mi foro interno, si no se produce antes la sentencia Bildu y la reacción contra Bildu, no sé qué hubiera pasado. Eso es una pregunta que no sé. Pero como se produjo y hubo aquella reacción, parecía demasiado. Entonces, triunfó la tesis de mantener por una amplísima mayoría la doctrina Parot establecida por el Supremo. Llega a Estrasburgo y la idea que hay en Estrasburgo, eso sí me consta, era que España la iba a solucionar el problema, como España no lo soluciona, deprisa y corriendo. Si en un tribunal de 7 jueces se les presenta por alguien, yo no digo que sea el juez elegido a título de España, porque el ponente es secreto en Estrasburgo en el procedimiento, se le presenta una sentencia con estas omisiones, imprecisiones e incorrecciones históricas de la jurisprudencia, pues muy posiblemente se siga. Y luego, acuérdese de la teoría de la espiral del silencio. Se crea un estado de opinión y se van apuntando. A mí me han contado, es que es imprevisible aquella sentencia y por lo tanto era perfecto que Estrasburgo, pero gente cultísima, preparadísima, etcétera. Digo, si yo no te discuto eso, yo lo que te discuto es que la jurisprudencia de Estrasburgo era absolutamente distinta. Y tengo cenas apostadas, que me las voy a cobrar de antemano, de que esa sentencia va a ser un caso aislado. Nunca más se va a seguir por Estrasburgo. Que la sentencia Inés del Río Prada, aplicando el artículo 7 a un tema de ejecución de la pena y no de la pena, es un hecho aislado en la jurisprudencia de Estrasburgo. ¿Por qué tengo esa impresión? Porque los casos estos de discusión sobre ejecución de la pena y pena vienen casi todos del mundo anglosajón. Y en el mundo anglosajón los británicos no son como nosotros. Yo la teoría del complot, la hoja de ruta, el presidente Zapatero, la vida es más sencillo. Esto es el cántaro y estas son las grietas. ¿Por qué se ha olvidado esto? Yo le puedo contar que yo a la gente de Estrasburgo, antes de publicar el artículo, llamé a algunos amigos. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo te has olvidado de esto? Claro, sus respuestas son de amigos, no las puedo contar. Pero yo no veo... Por eso vuelvo a la sagacidad. Los buenos son maravillosos para el cielo, pero este mundo es un mundo como es y entonces o espabilamos o nos la dan todas. Y a mí me preocupa porque el Estado de Derecho que se pierda me da pavor. Yo no veo... ¿Que haya? No sé, no tengo ni idea.